Bueno, aprendices, buenas noches. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Cristian Ainolaya Pérez. Soy profesional en seguridad y salud en el trabajo, especialista en gestión ambiental y magíster en sistemas integrados de gestión. Soy instructor virtual de la Regional Antioquia, del Centro Comercio. Llevo más de 10 años trabajando en el SENA, pero en este centro soy instructor virtual desde el año pasado. Mi competencia es la competencia transversal de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos las recomendaciones de la sesión, que es tener el micrófono silenciado, la cámara apagada y deben levantar la mano para pedir la palabra, para que lo tengan en cuenta estas recomendaciones. Al finalizar vamos a tener también un espacio para algunas dudas o comentarios que ustedes o preguntas que tengan acerca del tema. Tenemos una agenda. Primero, el saludo y presentación del instructor. Segundo, generalidades de la competencia. Tercero, explicación de actividades y evidencias a entregar. Cuarto, explicación de los temas de aprendizaje. Quinto, preguntas y comentarios. Y sexto, conclusiones y cierre de la sesión. Dentro del cronograma de actividades, pues vamos a socializar este cronograma de la fase 3 de ejecución, donde está nuestra competencia ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Por acá están ingresando algunos compañeros. En el cronograma tenemos primero la actividad de aprendizaje, donde está el código, que es GA, que es de la guía de aprendizaje número 4, GA4, 220-601-501, A1, que es la actividad de aprendizaje número 1, que es identificar estrategias para la prevención y control del impacto ambiental de los accidentes y enfermedades laborales en situaciones del escenario laboral. El resultado de aprendizaje a alcanzar es el RAD 421, que es de interpretar los problemas ambientales, y de SST, que es la sigla de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los planes y programas establecidos por la organización y el entorno social. Y nuestra evidencia de aprendizaje es una evidencia de conocimiento, de análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Las fechas: tenemos esta competencia inició esta semana, el 17 de junio del 2024, y finaliza el 23 de junio del 2024. También tenemos otras evidencias, que es el diagrama de Ichikawa o espina de pescado, que es para la próxima semana. Tenemos también la evidencia de conocimiento del mapa mental respecto a los planes de acciones establecidos en medio ambiente y SST para la tercera semana. Y para nuestra última semana vamos a mirar una evidencia de producto del video expositivo sobre oportunidades de mejora en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo, que finaliza el 21 de julio del 2024. O sea que hasta ese día, muchachos, nosotros tenemos plazo para tener al día todas las evidencias de esta competencia, para que puedan alcanzar pues estos resultados de aprendizaje. El resultado de aprendizaje, les decía que es interpretar los problemas ambientales y de SST, que es la sigla de seguridad y salud en el trabajo, teniendo en cuenta los planes y programas establecidos por la organización y el entorno social. Y nuestra evidencia de conocimiento, que es la evidencia que ustedes van a resolver, van a desarrollar, que es un análisis de casos, situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de SST. En la plataforma Sayuna, ustedes van a encontrar en el panel de navegación central la actividad de proyecto número 4. En esa actividad ustedes van a encontrar un material de formación. Tenemos dos materiales, uno que se llama Fundamentos de Medio Ambiente, de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es el que vamos a socializar hoy, y otro que es de Legislación en Medio Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos la guía de aprendizaje número 4, que es donde está nuestra competencia, y tenemos la primera actividad que vamos a desarrollar, que es el análisis de casos y situaciones que se presentan en el contexto ambiental y SST.
Antes de ir a revisar el material de formación y los temas de aprendizaje, vamos a ir a la plataforma. Yo estoy aquí en el rol aprendiz para que ustedes puedan visualizar la pantalla como si estuvieran en sus propias plataformas, en sus propios computadores. Entonces tenemos acá el panel central de navegación, donde está el técnico en servicios comerciales y financieros, están los anuncios, está la información general, el cronograma. Por ejemplo, aquí en el cronograma ustedes pueden ver el cronograma de la fase de ejecución. Ahí aparece el cronograma que les acabé de mostrar. Las diferentes fases. Recuerden que la fase de nuestra competencia es la fase 3 de ejecución, actividad de proyecto 4, y aquí tenemos nuestro material de formación, el de fundamentos de medio ambiente y de SST. Ese es el primer material de formación que nosotros vamos a socializar. Y tenemos también la guía de aprendizaje número 4 que ustedes deben descargar. Ir a la guía de aprendizaje, deben ir a dar clic para acceder al recurso educativo. Entonces deben descargar la guía. Vamos a socializar aquí la guía de aprendizaje. Aquí tenemos nuestra competencia, que es una competencia transversal a la formación. Se llama aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las políticas organizacionales y la normatividad vigente. Tenemos nuestros 4 resultados de aprendizaje. Tenemos el primero, que es el resultado que vamos a alcanzar con la evidencia de este estudio de caso. Vamos a la parte de abajo de la guía, en la página número 6, ahí aparece nuestra primera actividad. Entonces, actividad de la competencia, de aplicar prácticas de protección ambiental y de SST. Tenemos nuestra actividad de aprendizaje, la duración, que es de 12 horas, los materiales de formación, en este caso el de fundamentos, y la evidencia que ustedes van a entregar, que es un análisis de caso de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Esta evidencia consta de 2 partes. La primera es una identificación de condiciones de seguridad y peligros, y la segunda es la elaboración de una matriz de identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Y tenemos un estudio de caso, tenemos un caso, y basándonos en ese caso vamos a realizar un análisis y una interpretación y esa matriz de identificación de riesgos y peligros. Vamos a explicar primero el material de formación y luego vamos a explicar bien esta evidencia. ¿Listo? Entonces, continuamos aquí en la plataforma. Entonces ya miramos la guía. Les decía que acá tenemos también el material de formación de fundamentos. Tenemos que dar clic para acceder al recurso educativo y damos clic en iniciar el curso, iniciar curso. Y ahí vamos a encontrar nuestro material de formación. Este es el material de formación. Tenemos la introducción, damos siguiente, tenemos los fundamentos de seguridad y salud en el trabajo, están todas las definiciones, todo eso lo vamos a socializar ahora. También hay unos links donde ustedes pueden descargar legislación. Por ejemplo, acá está el decreto 1072 del 2015. Ustedes dan clic acá a este enlace y les aparece el decreto. Aparecen otras definiciones de qué es un riesgo, la exposición. También aparece acá un link para ir a la biblioteca del SENA, especialmente a la página. Tenemos que ir al logo del ICONTET, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. En el ICONTET vamos a dar clic y para ingresar vamos a hacerlo con nuestro número de usuario, que es nuestro número de cédula, y la contraseña, que es la cédula también. Ahí ingresamos y vamos en la parte donde dice número, vamos a colocar el número 45 para buscar la GTC 45. Entonces damos buscar
y aquí nos aparece la GTC 45 del 2012. Damos clic ahí y nos aparece la parte de esta guía. En la parte inferior izquierda vamos a visualizar esta norma, damos clic y ahí podemos visualizar la guía técnica colombiana GTC 45, que es la guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud ocupacional. Necesitamos la guía especialmente en los anexos A y el anexo B, donde está la matriz de peligros y donde está la tabla de peligros. Seguimos navegando acá en nuestro material de formación. Acá hay otras definiciones. Está el mismo link para descargar la GTC 45. También tenemos un link para descargar la ley 1562 del 2012, que es la ley por la cual se modifica el Sistema General de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Ahí encontramos algunas definiciones como qué es seguridad y salud en el trabajo, qué es una enfermedad laboral, qué es un accidente de trabajo. Por último, tenemos acá una resolución que es la 2013 del 86, donde nos habla de los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo. Tenemos aquí la definición de peligros, algunos conceptos. Y hasta aquí, muchachos, mira, hasta este punto, hasta el 1.5, debemos nosotros estudiar este material de formación porque nuestra evidencia está basada en esa información. Ya de aquí para adelante sí nos corresponde en otras sesiones mirar, por ejemplo, cuáles son los programas en materia de medio ambiente y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, por eso solamente hasta este punto debemos estudiar este material de formación. Ahora sí pasamos a la explicación del tema de aprendizaje, que está basado en nuestro material de formación, Fundamentos de Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces tenemos una introducción. Entonces lo primero que debemos tener en cuenta es que anteriormente en Colombia hablábamos era de salud ocupacional. Y a partir del 2012, de esa ley que les acaba de mostrar, la ley 1562, modificó todo el Sistema General de Riesgos Laborales y en el artículo 2 estableció unas definiciones en donde nos dice que ya no se va a entender en Colombia como salud ocupacional, sino que de ahora en adelante se va a llamar seguridad y salud en el trabajo. Ya no es la sigla SO de salud ocupacional, sino SST de seguridad y salud en el trabajo. Y todo va en el marco de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, que es la sigla SGSST, que es un documento que debe ser diseñado e implementado por los empleadores, tanto públicos como privados, en todas las empresas, para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Vamos a mirar los fundamentos de SST, entonces vamos a mirar algunos conceptos generales. Primero, ¿qué es seguridad y salud en el trabajo? Entonces, el artículo 4 de la ley 1562 del 2012 define a la seguridad y salud en el trabajo como una disciplina que trata de la prevención de las lesiones y de las enfermedades causadas por las condiciones de trabajo y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores, que tiene un objetivo que es mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo. Y todo esto conlleva a la promoción y al mantenimiento del bienestar físico, mental y social. Esa es la definición literal que nos da la ley. Entonces miremos esa definición. Entonces primero partimos de que es una disciplina que trata de la prevención. Siempre cuando hablamos de prevenir es antes de, es evitar. ¿Qué vamos a evitar? Lesiones y enfermedades. Entonces en lesiones hacemos referencia a los accidentes de origen común y a los accidentes laborales, al accidente de trabajo. Y en enfermedades hace referencia a enfermedades de origen común y a enfermedades de origen laboral, que son las enfermedades laborales.
Estas lesiones, estas enfermedades son causadas por las condiciones de trabajo. Vamos a mirar que hay unas condiciones de higiene, unas condiciones de seguridad, unas condiciones biomecánicas y unas condiciones psicolaborales. Entonces, por ejemplo, las condiciones de seguridad, vamos a mirar los peligros físicos, las de seguridad, peligros mecánicos, eléctricos y locativos, que son los que generan accidentes de trabajo. Y las condiciones de higiene, que son los peligros físicos, químicos, biológicos, que son los que generan enfermedades laborales. Entonces, vamos a identificar nosotros todos esos peligros, valorar los riesgos para determinar los controles y evitar tanto el accidente de trabajo como la enfermedad laboral. Esta disciplina también trata de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Cuando hablamos de protección, podemos hacer referencia a los elementos de protección personal, como el casco, gafas, guantes, overol, botas. Cuando hablamos de promoción, podemos hablar de la capacitación. Siempre la medida de prevención colectiva más importante en SST siempre va a ser la capacitación, o sea, que las personas sean competentes, que tengan el conocimiento, las habilidades, las destrezas para desempeñarse en su labor, en su lugar de trabajo, y obviamente si están capacitados y son competentes, pues se va a evitar accidentes y enfermedades. Tiene el objetivo que es mejorar las condiciones y ese medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo. Resulta que la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, define el término salud como el máximo bienestar tanto físico, mental como social. Entonces, por eso seguridad y salud en el trabajo, en resumen, lo que significa o de qué trata esta disciplina es de manejar esa seguridad y mantener esa salud, o sea, ese bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas sus ocupaciones, en el trabajo. Otros conceptos que tenemos es el de peligro. Recuerden que nosotros vamos a identificar peligros y a valorar riesgos. Entonces, el peligro es la fuente, la situación o acto que puede causar daños a las personas, a las instalaciones. Y aquí tenemos una definición que nos la da el material de formación, que es la fuente, situación o acto que puede causar una afección negativa a la salud de los trabajadores en los equipos de trabajo, en las instalaciones de la empresa. Algunos ejemplos de peligro son, yo ya les nombraba algunos, entonces hablemos por ejemplo del peligro físico del ruido. Entonces, en una empresa donde haya una maquinaria que genere demasiado ruido y si los trabajadores no tienen, digamos, un elemento de protección personal como las orejeras tipo copa, digamos, si el ruido genera más de 85 decibeles, entonces le puede generar una consecuencia que es la enfermedad llamada hipoacusia neurosensorial bilateral, que es considerada como la sordera profesional. Entonces, tenemos el peligro, ahora vamos a valorar el riesgo, entonces miremos qué es el riesgo. Entonces, el riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de un evento o exposición a peligros en relación con la gravedad de la consecuencia. Entonces, es como una fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué tan probable es que se materialice ese peligro y cuál va a ser esa severidad, esa consecuencia? ¿Listo? Un ejemplo, la exposición al ruido es un riesgo que puede traer como consecuencia la hipoacusia neurosensorial, que es la misma sordera profesional. Está establecida en nuestra guía técnica GTC 45 del 2012. Otro concepto, actos o estándar. Es todo aquello que se hace o se deja de hacer, que facilita la ocurrencia de un accidente de trabajo o enfermedad laboral. Algunos ejemplos. No comunicar los peligros, es una obligación que tiene el trabajador. Comunicarle al encargado de SST los peligros a los que está expuesto. Por ejemplo, distraer la atención de otro trabajador y por culpa de esa distracción la persona se accidenta. Otro ejemplo, omitir el uso de elementos de protección personal. Entonces, el empleador tiene la obligación de dotar a los trabajadores de esos EPP, elementos de protección personal, y el trabajador tiene una responsabilidad que es utilizarlos. Entonces puede cometer un acto subestándar o inseguro al no colocarme el elemento de protección personal, omitir el uso
de ese elemento de protección personal. Y por culpa de eso se accidenta. Por ejemplo, no se puso el casco y le cayó una herramienta manual en la cabeza y le causó un trauma craneoencefálico y pues obviamente lo lesionó. Accidente de trabajo. Omitir el uso de los procedimientos de trabajo seguro. También es un acto inseguro o acto subestándar. Ya la condición subestándar o insegura ya no es el factor personal, como el caso del acto inseguro, sino que ya es una condición del ambiente de trabajo. Entonces la circunstancia, la situación que se presenta cuando hay algún deterioro, digamos, de una máquina, de un equipo, de una herramienta, y por culpa, digamos, de esa máquina que entró en contacto con la persona la lesionó, porque la máquina estaba defectuosa. Entonces esa ya es la condición insegura, ya es del ambiente, del medio ambiente de trabajo. Enfermedad laboral. La ley 1562 del 2012 en el artículo 4 nos define qué es enfermedad laboral para Colombia. Entonces nos dice, bueno, vamos a poner un ejemplo. Hablamos de la hipoacusia neurosensorial bilateral. O pongamos otro ejemplo muy común, digamos en la parte administrativa, digamos de secretarias y demás personal, que está expuesto a un peligro biomecánico o ergonómico, que es el de movimientos repetitivos de las manos, y se genera una enfermedad laboral llamada el síndrome del túnel del carpo, o síndrome del túnel metacarpiano, también es llamado. Entonces, esas son consideradas enfermedades laborales. Vamos a mirar la definición. Nos dice la ley que es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Entonces, el síndrome del túnel del carpo le da porque la secretaria o esa persona de la parte administrativa está expuesta a ese factor de riesgo, a ese riesgo de los movimientos repetitivos, a ese peligro biomecánico que es inherente a su actividad, obviamente a su puesto de trabajo. Ella tiene que manipular ese teclado, ese computador, y obviamente por llevar más de 8 o 10 años expuesto a ese riesgo, sin realizar, digamos, pausas activas, estiramientos y demás, entonces se le puede diagnosticar esa enfermedad laboral. También nos dice que el gobierno nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideran como laborales. Entonces, por eso que el Ministerio del Trabajo, que es el ente de inspección, vigilancia y control de todas las normas de SST, expidió un decreto el 1477 del 2014, que es el decreto donde se establece la tabla de enfermedades laborales. Entonces ahí están todas las enfermedades laborales que se consideran que se manejan, digamos, en Colombia. Entonces, ¿qué nos dice aquí el material de formación o la ley? El artículo 4 de esta ley 1562, que en los casos en que una enfermedad no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, va a ser considerada como enfermedad laboral, conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Entonces, si se diagnostica una enfermedad y se demuestra esa relación de causa-efecto, entonces y así no esté en la tabla de enfermedades laborales, debe ser considerada como enfermedad laboral por esta relación de causalidad, así se llama y así lo establece la ley. Condiciones de salud. Nosotros vamos a desarrollar las condiciones de trabajo, o sea, vamos a establecer un diagnóstico de condiciones de trabajo, que hoy en día se llama una matriz de peligros, pero también existe un diagnóstico de las condiciones de salud. ¿Cuál es el diagnóstico de las condiciones de salud? Ese lo realizan los médicos ocupacionales. Como tenemos ahí en la imagen, hay una médica laboral que está valorando ahí un paciente. Entonces resulta que hay una resolución que es la 2346 del 2007, en donde obliga a los empleadores a realizar las evaluaciones médicas ocupacionales tanto de ingreso, periódicas y de egreso o de retiro. Entonces, antes de usted ser contratado, cuando ustedes ya sean técnicos en servicios comerciales y financieros y van a ser contratados por una empresa, les deben realizar estas evaluaciones médicas ocupacionales. Hay unos exámenes clínicos o paraclínicos, como exámenes de laboratorio, donde está el perfil lipídico, donde vienen los triglicéridos, el nivel de triglicéridos y colesterol que la persona tiene en la sangre, exámenes, valoraciones complementarias como visiometrías, audiometrías, espirometrías, y por último, pues la valoración de un médico ocupacional,
que es un médico general especialista en seguridad y salud en el trabajo, que lo valora y determina si usted es apto al cargo que va a desempeñar. Si usted pasa los exámenes y es apto, ahí sí lo deben afiliar pues a la, bueno, primero tener su contrato, ¿no? Afiliarlo a la seguridad social integral, salud, pensión, riesgos laborales y recibir su inducción y demás, y al siguiente día, porque la ARL, que es la administradora de riesgos laborales, tiene la cobertura, al inicio de la cobertura, al otro día. Entonces usted ese día tiene que recibir esa inducción y capacitación en SST y le entregan sus elementos de protección personal. Obviamente lo capacitan en todos estos peligros a los que usted va a estar expuesto, especialmente en las medidas de control, ¿no? Para evitar que usted se accidente o sufra una enfermedad laboral. Tenemos la definición de accidente de trabajo. Bueno, una parte de la definición. En la próxima sesión, donde vamos a hacer una pequeña investigación de un accidente de trabajo, sí vamos a mirar la definición completa que la establece el artículo 3 de la Ley 1562 del 2012. Aquí solamente tenemos 2 párrafos y la definición tiene 5 párrafos. Entonces vamos a mirar solamente esta parte y ya la próxima sesión sí miramos la definición completa, porque nos vamos a enfocar en la investigación de un accidente. Entonces esta ley en el artículo 3 nos dice que accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Entonces, para que sea accidente, nosotros debemos tener en cuenta que tiene que en ese evento el trabajador sufrir una lesión. Si el trabajador no sufre una lesión, entonces ponemos un ejemplo, una persona va caminando, bueno, está en el segundo piso, va con una carga sobredimensionada, unas carpetas, digamos en la parte administrativa, y comete un acto subestándar o inseguro, que es correr por las instalaciones de trabajo, y había una condición insegura, una condición peligrosa, en donde el piso estaba húmedo, resbaladizo, y la persona resbala y cae sobre las escaleras y se fracturó la tibia y el peroné. Entonces es considerado un accidente de trabajo porque hay lesión orgánica. Si en ese mismo evento la persona resbala y cae por las escaleras, pero no le pasa nada, o sea, no tiene ni una laceración, ni una fractura, ni luxaciones, ni nada, entonces no es considerado un accidente de trabajo, sino un incidente de trabajo, que ya es el famoso casi accidente, que es un suceso también repentino que bajo circunstancias ligeramente diferentes hubiera podido desencadenar un accidente de trabajo. ¿Qué más tenemos aquí en la definición? Nos dice que es un suceso repentino que sobreviene, puede ser por causa o por ocasión del trabajo. Cuando hablamos que el accidente es por causa, es cuando hay una relación directa con el trabajo, cuando se está realizando una labor para lo cual la persona fue contratada, podemos decir laborando, ¿listo? Dentro de su jornada laboral, en las instalaciones de la empresa, estaba laborando y se accidentó. El accidente le puede producir al trabajador o la lesión orgánica, que ya les daba el ejemplo, o una perturbación funcional o psiquiátrica. Entonces de pronto en el accidente la persona sufrió una desmembración de la mano derecha, entonces ya hay pérdida de la capacidad laboral, entonces ya la persona tiene una perturbación funcional. O en el accidente la persona, digamos en el caso que les expuse en las escaleras, la persona puede quedar inválida o la persona en ese accidente puede llegar a morir. Entonces ahí tenemos la primera parte de la definición de accidente de trabajo. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas del trabajo. Entonces resulta que yo les dije les di el ejemplo cuando el accidente es por causa, o sea, cuando hay una relación directa con el trabajo, cuando la persona está laborando. Pero resulta que el accidente también puede ser por ocasión del trabajo, que es cuando hay una relación indirecta con el trabajo, cuando se está realizando una labor para lo cual la persona no fue contratada, pero estaba bajo orden del empleador o realizando una labor bajo su autoridad,
así fuera, digamos así, la persona no estuviera en su lugar de trabajo o en horas de trabajo, pero como estaba bajo orden del empleador o contratante, es accidente de trabajo. Un ejemplo, el empleador, usted trabaja de 8 a 12 y de 1 a 5, y le dice al empleador que a las 12 que salga usted a elaborar, que vaya, digamos, un trabajador de una constructora que vaya y compre en la ferretería, digamos, algunos materiales para construcción. Y el hombre va a hacer esa compra y por estar expuesto a un peligro social, al peligro público, atentados, secuestros, asaltos, entonces por robarlo, por atracarlo, por asaltarlo, lo lesionan con un arma cortopunzante. Entonces ese es considerado accidente de trabajo. No estaba dentro del horario laboral, no estaba en las instalaciones de la empresa, pero estaba bajo orden del empleador o realizando una labor bajo su autoridad. Entonces ahí es considerado como accidente de trabajo. Muchachos, hasta el momento, ¿alguna pregunta, alguna duda, inquietud o algún comentario? No, instructor, la verdad, todo muy claro. Listo, muchachos, entonces continuamos. Entonces ya miramos la definición de qué es un peligro, qué es un riesgo, qué es un acto subestándar, una condición subestándar, diagnóstico de las condiciones de salud, qué es una enfermedad laboral. Ya miramos también qué es un accidente de trabajo. Ahora vamos a mirar la identificación de peligros como condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo les decía que a través de los exámenes médicos ocupacionales, el médico laboral o médico ocupacional realiza un diagnóstico de las condiciones de salud de toda esa población trabajadora. ¿Para qué se hace ese diagnóstico? Para establecer todas las medidas de prevención para evitar diferentes enfermedades laborales y accidentes de trabajo también, pero especialmente las enfermedades de origen común y enfermedades de origen laboral, porque la seguridad y salud en el trabajo tiene algunas ramas, como la medicina preventiva, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen común. O sea, las que no son de origen laboral son de origen común. Y también tiene la medicina del trabajo, que se encarga del diagnóstico, prevención y control de enfermedades de origen laboral, las que están en ese decreto 1477 del 2014, donde están todas las tablas de las enfermedades laborales, que lo vamos a mirar en la próxima sesión. Entonces ya tenemos ese diagnóstico. Ahora vamos a hacer un diagnóstico de las condiciones de trabajo, que anteriormente se llamaba así, diagnóstico de las condiciones de trabajo o panorama general de factores de riesgo. Hoy en día, a través de la GTC 45 del 2012, la llamamos es matriz de peligros o matriz de riesgos, o el nombre técnico es matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Entonces, ¿qué nos dice, digamos, el decreto 1072 del 2015, el que obliga al empleador a diseñar ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Lo obliga a que dentro de ese sistema establezca un procedimiento, una metodología para hacer esta identificación de estos peligros, evaluar y valorar esos riesgos, para tomar especialmente las medidas de control, ya sea por eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos o el uso de elementos de protección personal, para evitar que los trabajadores de la empresa sufran un accidente o se les diagnostique una enfermedad laboral. Entonces miremos cuáles son esos peligros. La GTC 45 que descargamos en la biblioteca del SENA, en el anexo técnico A, que es al final de la guía, aquí la tenemos, está la tabla de peligros. Esta tabla que tengo aquí en la presentación fue tomada de esa guía. Entonces aquí los clasifica. Tenemos las condiciones de higiene, que las estudia la higiene industrial, que son todos los peligros que generan enfermedades laborales, como peligros biológicos, físicos, químicos, condiciones psicosociales, tal peligro psicosocial y biomecánicos. Todo esto generan enfermedades laborales. Y las condiciones de seguridad, que son las que nosotros nos vamos a enfocar, porque nuestra evidencia
es especial de un estudio de un caso en donde vamos a identificar estas condiciones de seguridad. ¿Qué son los peligros que generan accidentes de trabajo? Lo estudia la seguridad industrial, como el peligro mecánico, eléctrico, locativo, tecnológico, accidentes de tránsito, público, trabajo en alturas y espacios confinados. También hay unos fenómenos naturales que aquí está en la tabla, en la parte superior derecha, digamos tiene ahí un asterisco, porque resulta que estos fenómenos naturales se deben identificar, evaluar y controlar en el plan de emergencias, que hoy en día se llama Plan de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencia, en donde se hace un análisis de vulnerabilidad, donde están, digamos, los fenómenos naturales que se pueden presentar dependiendo de la empresa, ¿no? Y donde esté ubicada. Entonces también vienen sismos, terremotos, vendavales, inundaciones, derrumbes, precipitaciones y demás. Nosotros nos vamos a enfocar, como les decía, en las condiciones de seguridad. Peligros mecánicos, equipos, herramientas, máquinas, objetos que al entrar en contacto, digamos, con la persona le puede llegar a causar alguna lesión. ¿Listo? Materiales proyectados. Peligros eléctricos, entonces todo lo que tiene que ver con la energía eléctrica de alta, media, baja tensión. Todo equipo eléctrico, digamos, tiene un cable, ¿no? Que lo conduce, digamos, al toma corriente. Entonces, por ejemplo, se puede verificar que ese cable debe estar en perfectas condiciones. Si usted al hacer la inspección, digamos, locativa, identifica que hay algún cable defectuoso, como le llamamos coloquialmente un cable pelado, pues es un peligro eléctrico, porque la persona al entrar en contacto con la energía eléctrica, pues le puede llegar a causar una lesión y le puede llegar a causar pues hasta la muerte. Los peligros locativos. Entonces todas las superficies de trabajo, ya sean paredes, pisos, techos, los almacenamientos, la falta de orden y aseo, las caídas de objetos y demás, son peligros locativos. Todo lo que está en nuestro lugar de trabajo, en la localidad, la parte locativa. Peligros tecnológicos, también conocido como físico-químico, son los de incendio o explosión, derrames, fugas, incendios. Accidentes de tránsito. Peligros públicos, que les daba el ejemplo ahora, también se llaman peligro de seguridad física. Robos, atracos, asaltos, atentados, desorden público. El trabajo en alturas, trabajar a más de 2 metros de altura. Yo soy entrenador de trabajo en alturas del SENA, entonces, por ejemplo, hay una resolución que es la 4272 del 2021, en donde se establecen los requisitos mínimos de seguridad que se deben tener, digamos, o se deben implementar para evitar pues, accidentes de trabajo por el trabajo en alturas. Y ahí, por ejemplo, está la definición, que el trabajo en altura es toda actividad que realice un trabajador que ocasione la suspensión y o el desplazamiento en el que se había expuesto a un riesgo de caída mayor a 2 metros. Anteriormente era mayor a 1.50 metros. Todo es con relación del nivel de los pies del trabajador y al plano horizontal inferior más cercano a él, o sea, los pies hacia abajo. Entonces tenemos personas en el sector construcción, personas en el sector eléctrico, el sector de las telecomunicaciones, sector de hidrocarburos y diría yo prácticamente todas las empresas, porque donde usted vaya a laborar siempre va a haber un departamento o unas personas que realicen el mantenimiento de las instalaciones. Entonces si van a limpiar fachadas o las señoras del aseo entonces que suben a escaleras tipo tijera, cuando se hace limpieza de canales, bueno, todo el tema de mantenimiento, desde limpieza de luminarias, etcétera. Espacios confinados, también soy entrenador de espacios confinados del SENA. Hay una resolución que es la 0491 del 2020 que establece los requisitos mínimos de seguridad para el desarrollo de trabajo en espacios confinados. Entonces, por ejemplo, los tanques subterráneos, alcantarillados, zanjas de más de 1.20 metros. Bueno, esos son algunos ejemplos de espacios confinados. Entonces, muchachos, vamos a hacer la lectura de la tabla, pero vamos a enfocar en las condiciones de seguridad para el desarrollo de la evidencia. Por último, tenemos las medidas de intervención de los riesgos. Ya identificamos el peligro, evaluamos y valoramos el riesgo, si nos dio bajo, medio, alto o muy alto para poder priorizar las medidas de intervención o las medidas de control, que pueden ser por eliminación, por sustitución, controles de ingeniería
controles administrativos, señalización, advertencias o el uso de equipos y elementos de protección personal. Un ejemplo de eliminación nos dice que consiste en modificar el diseño para eliminar un peligro. Entonces, por ejemplo, introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro en la manipulación manual. Entonces, por ejemplo, en una empresa, en una trilladora, digamos, en donde hay personas que realizan manipulación manual de cargas, que algunos le llaman braceros. Entonces ellos cogen los bultos de 50 kilogramos y tienen que subirlos pues a un camión. Entonces resulta que eso es un peligro biomecánico por manipulación manual de cargas, al levantar cargas, hacer desplazamientos con carga o sin carga, al levantar, al dejarlas. Bueno, resulta que hay muchos sistemas de ingeniería como equipos de alzamiento de esos bultos, y hay hasta unas bandas transportadoras que llevan los bultos allá al camión. Entonces ahí, ¿qué estaremos haciendo? Eliminando el peligro. Lo ideal es que usted identifique el peligro y que lo pueda eliminar. Lo primero que vamos a hacer, eliminar ese peligro. Si no se puede eliminar, entonces pasamos a la siguiente fase, por llamarlo así, de sustitución. Entonces nos dan un ejemplo. Reemplazar un material menos peligroso. Entonces, acá más adelante, que vamos a mirar el anexo B de la GTC 45, tenemos algunos casos, algunos ejemplos ya identificados y valorados, y donde están las medidas de intervención. Por ejemplo, aquí nos habla del peligro químico, que una persona esté expuesta, digamos, cuando va a pintar, a gases y vapores que genera esta actividad. Entonces resulta que si usted puede sustituir esa pintura por una digamos por una que sea en agua y le pueda generar pues menos daños a las vías respiratorias y a las mucosas. Aquí está el ejemplo, miren, medidas de intervención, sustitución, uso de pinturas a base de agua donde sea aplicable. Entonces ahí, por ejemplo, miramos el caso de sustitución, y ahí obviamente pues estaríamos controlando el riesgo. Si no se puede ni por eliminación ni por sustitución, vamos a los controles de ingeniería, en donde está instalar sistemas de ventilación, protección para máquinas, encerramientos acústicos, por ejemplo, cuando hablamos del ruido. Entonces, si en un área de trabajo hay una máquina que genere demasiado ruido, entonces, ¿qué se puede hacer? Realizar un encerramiento acústico para que las personas que están en ese área de trabajo pues no estén expuestos a esos decibeles de ruido, y ahí estaríamos controlando el riesgo a través, valga la redundancia, de un control de ingeniería. Sistemas de ventilación, entonces por ejemplo en un espacio confinado, entonces en un tanque se hace la medición y hay presencia de monóxido de carbono, entonces se instala un sistema de ventilación mecánica o forzada que pueda eliminar, digamos, ese riesgo, en donde hay, bueno, obviamente la entrada del aire, del caudal, y donde tiene que haber una salida, y después se hace el monitoreo de la atmósfera, y si ya no hay presencia del gas, entonces ya controlamos el riesgo a través de un control de ingeniería de un sistema de ventilación. Controles administrativos, señalización y advertencias. Los controles administrativos son el más común, es la capacitación del personal, que lo tenemos ahí. Yo les decía al principio de la sesión que siempre la principal medida de prevención colectiva va a ser la capacitación en el riesgo, en el peligro en el cual el trabajador está expuesto. Entonces, si esa persona es competente, tiene el conocimiento, las habilidades, las destrezas para desempeñarse en su actividad laboral, pues hay menos probabilidades de que la persona se me vaya a accidentar o vaya a sufrir de una enfermedad laboral. La señalización, entonces hay señales de salidas de emergencia, de evacuación, puntos de encuentro, uso obligatorio de elementos de protección personal, señales de advertencia de peligro eléctrico, señales de prohibición, acción de mando, bueno, toda la señalización que algunos de nosotros hemos visto en las diferentes empresas. Inspecciones de los equipos, entonces procedimientos de seguridad, entonces deben haber procedimientos de trabajo seguro, donde está el paso a paso de cómo los trabajadores deben desarrollar su labor de una manera segura.
ese paso a paso, ese procedimiento, la forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso. En las inspecciones de los equipos, todos los elementos de protección personal, que es el último control, ya sean gafas, guantes, protección auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas cuando hablamos de trabajo en alturas, respiradores cuando hablamos, por ejemplo, de espacios confinados, por ejemplo, en una alcantarilla. Entonces, todos esos elementos de protección personal tienen que estar certificados, cumplir un estándar nacional o en su ausencia un estándar internacional, cumplir una norma. Ese estándar para que el equipo esté certificado, sea de calidad y pueda ser utilizado. Entonces, cuando las personas utilizan estos equipos, se les deben hacer unas inspecciones. Entonces, debe haber una inspección preoperacional, que es antes de utilizarlos, unas inspecciones periódicas, que pueden ser cada 6 meses, y mínimo una vez al año se debe hacer una inspección por una persona avalada por el fabricante de esos equipos. Entonces, eso hace parte de los controles administrativos. Listo, entonces señores, ahí tenemos las medidas de intervención o las medidas de control de los riesgos para evitar ese accidente, esa enfermedad. Porque no es solo identificar el peligro y evaluarlo y valorarlo, sino especialmente tomar estas medidas de intervención para evitar esas dos contingencias, o el accidente o la enfermedad. Bueno, antes de pasar aquí a la matriz de peligros y explicar ya la evidencia, quería preguntarles, muchachos, si tienen alguna duda hasta el momento, alguna inquietud. Elisa Instructor, tiene la una palabra. preguntita. Ay, qué pena. Y luego Valeria. Elisa alzó la mano. Bueno, vamos con la pregunta suya, Valeria, cuéntenos. Bueno, no sé, instructor, es como una preguntita puntual. La matriz que tenemos que realizar es más o menos como el ejemplo que nos mostraste, ¿cierto? Ya, mire, ya les voy a socializar la evidencia, este ejemplo, pero aquí está el formato que ustedes van a diligenciar. Ya lo voy a socializar, ¿listo? Ah, bueno, señor. Bueno, gracias. Elisa tiene la mano levantada. ¿Iba a hacer alguna pregunta? Elisa, la escuchamos. Elisa. Elisa. Bueno, entonces Elisa tiene problemas seguro de conexión. Si quieres, si de pronto tiene problemas de audio, puede escribir al chat, no hay ningún problema. Entonces vamos a continuar socializando la matriz y la evidencia que ustedes van a desarrollar. Entonces, en la GTC 45, la tenemos por acá, la descargamos de la biblioteca. Yo ya la cerré. Bueno, yo la tengo por acá descargada. GTC 45 del 2012. Al final de esta guía hay unos anexos. El anexo A, que lo miramos ahora, que es donde está toda la tabla de peligros, y está el anexo B, en donde hay un ejemplo de una matriz de riesgos, pero completa. Como ustedes no son técnicos ni tecnólogos en salud ocupacional o en seguridad y salud en el trabajo, pues no van a desarrollar todo lo que nos aparece aquí en la matriz. Solamente les voy a socializar. Y obviamente les voy a explicar qué es lo que ustedes deben desarrollar, que es solamente, qué es lo que está en la guía, es solamente este cuadrito, una parte de la matriz. Pero normalmente en las empresas, cuando ustedes ya sean técnicos en servicios comerciales y financieros que vayan a laborar en una empresa,
se van a encontrar que toda empresa, ya sea pública o privada, va a tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y dentro de ese sistema de gestión, pues va a haber una matriz de riesgos y va a haber un coordinador, un responsable de la implementación de ese sistema que lo va a capacitar a usted, le va a dar inducción en seguridad y salud en el trabajo, le va a entregar unos elementos de protección personal, le va a socializar unos procedimientos de trabajo seguro, cómo va a realizar sus pausas activas, bueno, le va a explicar toda esta matriz, especialmente a los peligros a los que usted está expuesto en su lugar de trabajo. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el proceso, entonces mantenimiento, zona, lugar, algunas actividades. Entonces en la oficina de contabilidad y compras se va a hacer mantenimiento locativo de oficinas administrativas. ¿Cuál es la tarea? Pintar paredes, es una actividad rutinaria. El peligro, se va a hacer primero la clasificación, si es mecánico, eléctrico, locativo, según la tabla de arriba. Entonces el peligro es mecánico. ¿Cuál es la descripción? Manejo inadecuado de herramientas manuales en esta actividad. Efectos posibles, o sea, ¿qué le puede causar a una persona cuando está expuesto a ese peligro? Heridas y golpes. Si hay controles existentes en la fuente, en el medio o en el trabajador. En la fuente no hay ninguno. En el medio sí le realizan inspecciones a las herramientas y se capacita en el uso de las herramientas. Y en el individuo no hay ninguno, no les dieron elementos de protección personal. Ustedes van a hacer, mire, solo esa parte, solo eso. Sin embargo, les digo que la guía GTC 45, digamos los responsables de SST, realizan la evaluación y la valoración del riesgo, en donde el nivel de eficiencia por el nivel de exposición nos da el nivel de probabilidad, se evalúa el riesgo en medio, según el nivel de la consecuencia, puede ser el riesgo aceptable o no, entonces ahí valoramos el riesgo. Bueno, esos son temas técnicos allá de SST. Hay unos criterios para establecer unos controles según el número de las personas expuestas, según la peor consecuencia que le puede llegar a pasar al trabajador y si existe un requisito legal específico asociado a esa actividad. Luego de que ya se evalúa el riesgo, por ejemplo en este caso es medio, no es bajo, sino nos dio medio, es un riesgo no aceptable, entonces se deben establecer unas medidas de intervención para eliminar, mire, sustituir, controlar a través de un sistema de ingeniería o a través de señalización o controles administrativos o el uso de EPP, se debe controlar ese riesgo. Entonces aquí en los controles administrativos han dispuesto los siguientes: generar y aplicar un ATS. ¿Qué es un ATS? Un análisis de trabajo seguro previo a la ejecución de una tarea, que es como un procedimiento en donde está el paso a paso de cómo el trabajador realiza el trabajo de una manera segura. Equipos y elementos de protección personal. Entonces dotar a los trabajadores de guantes. Recuerden que acá no había control en el individuo, entonces se le debe dar la dotación, ¿no? En este caso, guantes de protección, guantes de seguridad certificados de acuerdo pues al estándar de protección establecido por la organización. Entonces ahí estaríamos controlando ese riesgo. Acá está el caso que les decía de peligro químico, ahí para que ustedes lo lean, pero no me voy a enfocar en eso, sino en las condiciones de seguridad. Recuerde, peligros mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, que son los que generan accidentes de trabajo y que son los que vamos a identificar para realizar nuestra evidencia. Acá hay otro ejemplo que les daba, por ejemplo, el de los movimientos repetitivos de miembros superiores, el peligro biomecánico. Mira aquí la clasificación nos da biomecánico, que les daba el ejemplo, digamos, de una secretaria. Por ejemplo, aquí está en el proceso administrativo, en las actividades de facturación, tarea digital. Entonces esas personas que realizan esos movimientos repetitivos de los miembros superiores de las manos, que no realizan pausas activas y demás, pueden llegar a tener un efecto posible, que es la consecuencia, que es una tendinitis, una inflamación de los tendones, o el síndrome del túnel del carpo, que es considerada una enfermedad laboral. Control existente, en la fuente no hay, en el medio no hay. Bueno, en el individuo aquí sí realizan pausas activas. Se evaluó el riesgo y se valoró y nos da muy alto. Entonces
se toman las medidas de control. Entonces hay un control de ingeniería, ajuste del puesto de trabajo de acuerdo pues a las medidas antropométricas que tiene la persona. Tenemos controles administrativos, reducción del tiempo de exposición, o sea que la persona no esté las 8 horas diarias, 40 horas laborales ahí expuesto a ese mismo riesgo, sino que haya una reducción de ese tiempo de estar expuesto ahí, que haya por ejemplo una rotación del personal en donde en otro puesto de trabajo no tenga que ella realizar ese movimiento repetitivo de las manos. Asegurar la realización de las pausas activas, eso es clave para que no se diagnostique esta enfermedad. Y fomentar el autocuidado. Listo muchachos, entonces ahorita sí vamos a la guía de aprendizaje. Les decía que yo al final les iba a socializar bien la guía. ¿Qué nos dice la guía? Que tenemos un caso. Voy a leerles el caso. En la empresa Vestidos y Costuras SAS, los operarios que trabajan en las máquinas bordadoras deben descender al sótano, donde se encuentran las máquinas que les permite realizar su labor. Algunos de ellos han tenido caídas y tropiezos en las escaleras que los conducen hacia el sótano, debido a que en este lugar se cuenta con poca luz, lo que dificulta caminar de manera segura por las escaleras. Esta situación fue expuesta al encargado del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la empresa hace días atrás, aunque a la fecha no se ha atendido la situación. Entonces tenemos este caso. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Un análisis e interpretación. Vamos a identificar las condiciones de seguridad, o sea, todos esos riesgos, esos peligros que están en nuestra tabla. Voy a volverme a la tabla. En el anexo A de la GTC 45. No vamos a mirar biológicos, físicos, químicos, psicosociales, biomecánicos, no, solo los que dicen condiciones de seguridad. ¿Qué peligros mecánicos, o sea, equipos, máquinas, herramientas que entren en contacto y le puedan generar alguna lesión? Ahí tenemos algunos. Peligro eléctrico, ahí de algunos ejemplos de la parte eléctrica, especialmente pues de esas máquinas, de que haya un cable defectuoso o algo por el estilo. Locativo, las superficies de trabajo deslizantes, inadecuadas. Peligro tecnológico que pueda generar un incendio, una explosión. Ahí pues no nos aplicaría un accidente de tránsito ahí en ese caso. Públicos puede ser de robos, atracos, asaltos. Trabajo en altura de espacios confinados obviamente no aplicarían ahí. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. El análisis e interpretación. ¿Cuáles son esas condiciones de seguridad, esos peligros? ¿Y qué medidas de seguridad podemos tomar, ¿no? Según la actividad económica. O sea, según esa empresa, ¿no? Que se dedica a la producción de vestidos y costuras. Y vamos a realizar una matriz de peligros. Entonces, con la información expuesta en el caso A, diligencie la matriz teniendo en cuenta la GTC 45, guía para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo. Solamente esta parte, mire, vamos a identificar el proceso. Obviamente no es administrativo, es un proceso de ¿qué? Operativo, un proceso de producción. Zona o lugar, pues el sótano. En alguna empresa le pueden llamar área de producción o zona B, bueno, ahí ya se los dejo a su imaginación. Pero pues ese lugar ahí en el sótano. Actividades, ¿qué actividades realizan allá? Entonces busquen por internet todas las actividades que se pueden realizar en la producción, digamos, de vestidos y costuras. Entonces recuerden que es un proceso que siempre hay unos elementos de entrada, unos elementos de salida, ¿no? O sea, miremos cuáles pueden ser todas las tareas, ¿no? Bueno, debe haber algún molde, ¿no? Entonces, moldear, cortar, coser, pintar, tejer, bueno. Ahí miramos qué actividades, qué tareas, si son rutinarias, obviamente sí son rutinarias. Y especialmente, muchachos, aquí, mire, peligro. Identificamos cuál es el peligro. Entonces, mecánico. La clasificación lo llamamos mecánico, como el ejemplo que está acá, mire. Por eso les dejé aquí los ejemplos. Ustedes van a tener la guía ya. Pero aquí está el
el ejemplo, mire, clasificación del peligro mecánico, descripción, manejo inadecuado de herramientas manuales, un ejemplo. Entonces acá es donde va el peligro mecánico y aquí la descripción. Peligro eléctrico, aquí en clasificación, descripción, cables en mal estado de las máquinas, Efectos posibles, ¿qué nos puede causar? Entonces en peligros mecánicos, pues cortes, golpes, bueno. El peligro eléctrico, ¿qué efecto posible? Pues una electrocución, bueno, hasta la muerte, bueno, hay todos los efectos posibles que se puedan generar de esos peligros que hemos identificado. Como mínimo vamos a identificar 3 peligros, ¿listo? Y hacer bien la clasificación y la descripción. Y control existente. ¿Qué control podemos colocar en la fuente, en el medio o en el trabajador? Recuerden que allí tenemos algunos ejemplos. En el trabajador, lo más importante o lo más común son la capacitación, el uso de los elementos de protección personal. Lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Productos a entregar. En un documento en Word que contenga la siguiente estructura. Entonces va a tener un título, un desarrollo, que en el desarrollo está el análisis y la interpretación y la matriz, este formatico con esa identificación de esos 3 peligros de seguridad. Formatos en Word, la extensión es libre, si usted quiere identificar un peligro de cada uno lo puede hacer, no hay ningún problema. Y para hacer el envío de la evidencia debe remitirse pues al área de la actividad correspondiente, que ya les voy a explicar en la plataforma. Por ahora, muchachos, preguntas, dudas, inquietudes de la evidencia. Ninguno. Olga Lucía tiene la palabra. Buenas noches, señor instructor. Buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que yo estuve mirando hoy en la plataforma y no me aparece en material de apoyo el que su merced estaba presentando, no sé en qué parte. Entonces aquí les voy a explicar. Ya puede cerrar el micrófono. Gracias. Entonces, mire, ingresemos, digamos, a esta ficha, a la 83. Voy a pasar al rol aprendiz para que ustedes puedan observar como si estuvieran en sus plataformas. Mira, así les aparece en la plataforma. Ustedes tienen que navegar, lo pueden hacer por este panel de navegación que está aquí a la izquierda. Ustedes van acá, recuerden, a la fase 3, que es de ejecución. Ustedes dan clic ahí y los lleva de una vez a la fase 3. O lo hacen por este panel central, miren, que hay anuncios, sino que si ustedes tienen desplegados, por ejemplo, todas las carpetas, pues obviamente se van a enredar. Lo ideal es que hagan lo siguiente. Tienen que minimizarlas para que les queden, por ejemplo, mira, aquí en anuncios, no desplegarlas, sino que minimizarlas. Por ejemplo, mira, aquí está la información general, cronogramas, fase de análisis. Debemos ir a la fase 3 de ejecución. Lo ideal es, mira, está aquí el panel de navegación al lado izquierdo, les queda más fácil. Luego aquí en el panel central van a la fase 3, ejecución. Tienen que desplegar donde esté ejecución, damos clic acá, nos aparece actividad de proyecto 4. Y ahí es donde vamos a encontrar el material de formación. Mira, aquí lo tenemos. Les damos clic, podemos abrir en una pestaña. Está lo que acabamos de socializar y les expliqué al principio de la sesión. Para los que llegaron tarde, pues recuerden que no hay ningún problema, que esta sesión está siendo grabada y ya mañana van a tener en la carpeta grabaciones de la fase 3 de ejecución, ya les muestro en qué parte está. Ahí van a encontrar las grabaciones, esta grabación de esta sesión y las otras 3 grabaciones de nuestras próximas 3 sesiones. Aquí está el material de formación. La guía de aprendizaje, mira, aquí está también. Recuerden que deben descargar la guía. Mire, damos clic para acceder al recurso educativo. Aquí nos aparece la guía, donde está nuestra competencia.
Aplicar prácticas de protección ambiental, seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con política organizacional y la normatividad vigente. Están nuestros 4 resultados de aprendizaje. Y en la página número 6 está la actividad de la competencia, la actividad de aprendizaje y la evidencia, que es un análisis de casos de situaciones que se presentan en el contexto ambiental y SST. Y aquí están las orientaciones para el desarrollo de la actividad. Recuerden leer el estudio de caso, realizar el análisis, o sea, identificar, decir cuáles son esas condiciones de seguridad, esos riesgos, y realizar esta parte de la matriz de riesgos. En Word cogemos y hacemos la tablita y colocamos acá el proceso de producción o operativo, la zona o lugar, sótano, lugar de la empresa, qué actividades pueden desarrollar ahí, qué tareas. Todas son rutinarias, la mayoría. Clasificación de los peligros, la descripción, efectos posibles y controles existentes que podemos aplicar ahí para evitar un accidente o una enfermedad. Recuerde que lo vamos a desarrollar en Word, tiene un título, desarrollo, está el análisis y la matriz y por dónde lo van a enviar. Entonces estamos acá, recuerden la fase 3 de ejecución. Debajo de la guía de aprendizaje está la competencia, la evidencia. Yo a todas las evidencias, a las 4 evidencias, miren que están acá, les coloqué al principio ambiental y SST, como para guiarlos, no me vayan a perder. Dan clic acá a la primera evidencia, que es el estudio el análisis de caso de situaciones que se presentan en la parte ambiental y SST. Vamos a dar clic donde dice agregar entrega. Acá si quieren me pueden hacer algún comentario, que van a juntar el archivo tal evidencia, si quieren lo pueden hacer, si no, no hay ningún problema. Lo importante es aquí adjuntar el archivo. Damos clic ahí, vamos a subir el archivo si lo tenemos en el escritorio. Vamos y subimos el archivo, le damos subir y luego guardar cambios y enviar. O también lo podemos arrastrar, si tenemos el archivo en el escritorio lo podemos arrastrar acá. Y guardar cambios y enviar. Eso es, muchachos. ¿Alguno tiene la mano levantada? Sorley. Bueno, aquí pasamos ya a la preguntas o comentarios. Buenas, profe. Sí, cuénteme en qué le puedo colaborar. ¿Cómo está, profe? Buenas noches, compañeros. Disculpe, es que se me fue el internet. ¿Hasta cuándo hay plazo para entregar esta actividad? ¿Hasta qué fecha? Hasta el domingo. Es una actividad muy sencilla, por Hasta. esto les dejé nomás Listo. 3 peligros que identifiquen. Sí, hasta el domingo tienen plazo Listo. para subirla. Profe, disculpe, y quisiera que me guíen algo. Lo que pasa es que yo tengo a mi señora que en el trabajo hace un año, un casito ahí, ella hace un año y medio ingresó, pues le hicieron el examen laboral de ingreso normal. En los exámenes de rutina, hace una semana, el médico le diagnosticó que tenía inicios de escoliosis. ¿Ella tiene que iniciar proceso con la empresa mismo o solicitar salud, atención por la EPS normal? No sé, pues ahí como para que me ayude, profe. Mire, como es un caso específico, al final, después de las conclusiones, aparece acá un espacio para resolver dudas e inquietudes que va a ser los jueves de 10 a 11 de la mañana. Ah, listo. Y también aparece mi número de WhatsApp y mi número de teléfono 318-805-2655. Si quieren, ahí usted me puede llamar, no hay ningún problema y yo le colaboro. Para los demás que no queden como la duda, lo importante es, la obligación del empleador, les decía, es realizar la evaluación médica ocupacional de ingreso. La resolución 2346 del 2007 dice que ese examen se le realiza al aspirante al cargo, o sea, antes de contratarlo. Entonces, si en el examen médico, porque yo les hablé de unos exámenes clínicos o paraclínicos, de valoraciones complementarias, pero también les dije que había una valoración por un médico ocupacional, que es un médico general especialista en seguridad y salud en el trabajo. Él le realiza una valoración osteomuscular.
Entonces, ese examen tiene que ser un buen examen, o sea, un examen riguroso, porque ahí en ese examen un médico le puede diagnosticar esa escoliosis, o le puede descubrir esa enfermedad. Lo otro también es que dentro de las obligaciones del empleador está dar información clara y veraz sobre su estado de salud. También el trabajador tiene esa responsabilidad, esa obligación. Pero en esa valoración médica es donde se tiene que descubrir ese tipo de enfermedades, ¿no? Porque si digamos la persona va a, por ejemplo, que vaya a levantar cargas, no quiere decir que ese sea el caso suyo, de su esposa, y si presenta una escoliosis, un problema de la columna, una desviación de la columna, entonces no va a poder realizar este tipo de actividades. Si va a tener postura sedente, o sea que por periodos largos de tiempo, o sea que trabaje 8 horas diarias, 48 horas semanales sentada, eso también le genera problemas, dolores lumbales, bueno, todos los problemas de espalda. Entonces, ahí difícil, o sea, grave el tema del médico ocupacional. Obviamente no vaya a nombrar ni empresas ni dar el nombre del médico, porque esta sesión está siendo grabada. Pero hay primera responsabilidad del médico, porque por ejemplo si el médico hace una buena valoración y él tiene, ¿cómo se llama?, dudas o de una presunta o una presunción de una enfermedad, debe enviar, digamos, a otra valoración que es una radiografía de columna. Que por ejemplo nosotros, bueno, tengo un familiar que tiene una IPS y las empresas tienen un profesiograma. Entonces, dependiendo del cargo que van a desempeñar, asimismo son los exámenes clínico o paraclínico y las valoraciones complementarias que se debe tomar. Entonces, ahí el error primero fue ese. Segundo, si ya fue contratada, pues obviamente ya tiene un contrato de trabajo, o el trabajador pues no se puede despedir porque después se le diagnostica una enfermedad. Ahí ya grave es el tema de la IPS o el médico que la valoró. Como ya ella llegó con esa enfermedad, entonces en primera instancia sí tiene que dársele trámite por la EPS, que es la entidad prestadora de servicios de salud. Recuerda, yo les dije, se toma el examen, firman contrato y los afilian a la Seguridad Social Integral, salud, pensión, riesgos laborales. Entonces, en primera instancia tiene que ver un médico general que la valore, luego la manda el especialista, un médico de medicina interna, que ya la puede enviar al especialista, que es el ortopedista, luego el fisiatra para la rehabilitación física y profesional y demás. Entonces, primero todo se maneja por la EPS, ¿listo? Y ya después, si quiere, usted me regala una llamadita mañana, después de las 8 de la mañana, y si quiere hablamos del caso. Bueno, por aquí hay otra Gracias, pregunta. profe, muy amable. Listo, Sorley. Otra pregunta, Olga. ¿Alguien más tenía la mano levantada? Olga Lucía, la escucho. Y después sigue. Qué pena, instructor. No me di cuenta. Gracias, qué pena. Bueno, baje la mano. Sí. Cuéntenos, Diego. Instructor, buenas noches. ¿Me escucha bien? Sí, ¿me escucha, sí? Sí, señor. Instructor, qué pena, yo quería hacerle una consulta. ¿Los encuentros con usted van a ser todos los miércoles? Pues bueno, hablo en mi caso porque yo, perdón, jueves, porque yo, pues por cuestiones de mi trabajo, yo los miércoles salgo a las 9 de la noche y los jueves a las 7:30. Entonces, pues de pronto si el otro miércoles encuentro que no me den permiso o algo, pues yo igual miraría la sesión en línea el día de mañana o cuando usted la suba, pero siempre y cuando con el compromiso de entregar las evidencias a tiempo. No sé si de pronto por eso hay algún inconveniente, instructor, o lo otro sería, no sé, pues como usted sabe que respetando los lineamientos, pues uno no molesta al instructor por el WhatsApp. Dado el caso, si usted permite, pronto avisarle por interno con mi nombre, número de ficha y comentarle si por decir algo la otra semana me presento o no voy a estar en la sesión, como para que usted tenga conocimiento de tal ficha que esta persona no se presentó, ya usted sepa el motivo. ¿Sí? Entonces, no sé, instructor. Tranquilo, Diego, no hay ningún inconveniente. Mire, las próximas sesiones sí van a ser los miércoles, porque creo que ustedes el lunes y martes están ya programados. Entonces, la competencia transversal de ambiental y SST queda para los miércoles.
La próxima sesión sería para el miércoles 26 a las 6:30. Normalmente tiene una duración entre 1 hora, hora y media, y son grabadas, entonces no hay ningún problema. Diego, yo les iba a explicar a todos, que se me pasó esa parte de explicarles acá que en qué lugar van a encontrar la carpeta de grabaciones. Entonces, después de la fase de ejecución, al final están las sesiones en línea. Por ejemplo, ustedes aquí tienen unas grabaciones de la inducción, tienen unas grabaciones de la fase 1 de análisis que están con el instructor, creo que el vocero, y está la fase de planeación y está nuestra fase 3 de ejecución. Aquí en esta carpeta, junio 2024, van a quedar las grabaciones. Es que no está, no aparece, no está presentando pantalla. Ah, qué pena, no está mostrando la pantalla. ¿Ya ahí están observando mi pantalla? Sí, señor. Entonces les estaba mostrando, mire, después nosotros vamos a la fase de ejecución 3. Está la actividad de proyecto 4, el material de formación, la guía, luego las 4 actividades. Después de las actividades aparecen sesiones en línea. Entonces está la inducción, la fase de análisis, fase de planeación, y en la fase 3 de ejecución, grabaciones, sesiones en línea, en la carpeta junio del 2024, ahí van a aparecer las grabaciones, parecido como las que ha colocado acá el instructor, por ejemplo de inglés y demás. Miren, así les va a aparecer, pero en la carpeta junio 2024, en la fase 3 de ejecución. ¿Listo? Entonces no hay ningún problema, Diego. Usted puede acceder ahí, mirar la grabación y desarrollar la evidencia. No hay problema. Bueno. Perfecto, instructor. Muchas gracias. Listo, muchachos. Por último, entonces, conclusiones y cierre de la sesión. Entonces, ¿qué podemos concluir, muchachos? Primero, que hablamos de la seguridad y salud en el trabajo, en donde esta disciplina se encarga de identificar todos esos peligros, ¿no? Físicos, químicos, biológicos, biomecánicos, psicosociales, que generan enfermedades laborales. Peligros de condiciones de seguridad como mecánicos, eléctricos, locativos, que generan accidentes de trabajo. Y ella se encarga de identificarlos, evaluarlos y valorarlos para tomar las medidas de control para evitar accidentes de trabajo y enfermedades laborales. La evidencia es nuestra evidencia de conocimiento, que es de análisis de un caso, en donde nosotros vamos a tratar de hacer una pequeña parte de esa matriz de riesgos, que especialmente vamos a identificar condiciones de seguridad, o sea, peligros que generan accidentes de trabajo mecánicos, eléctricos, locativos, tecnológicos, y vamos a colocar algunas medidas de control tanto en la fuente como en el medio y en el trabajador. ¿Listo? Recuerden que tienen plazo hasta el domingo 23 para subir la evidencia. Por último, recuerden, muchachos, que si tienen dudas o inquietudes, el jueves próximo de 10 a 11 de la mañana nos podemos conectar, digamos, por este enlace que aparece acá, a alguna sesión para que, si tienen preguntas, dudas, inquietudes, comentarios acerca del desarrollo de la evidencia, pues me la pueden hacer, o me la pueden hacer al número de WhatsApp, no tengo ningún problema, o me pueden regalar una llamada. Si de pronto estoy en alguna sesión y no contesto, yo después les devuelvo la llamada, no hay ningún problema, me pueden escribir al WhatsApp o al correo electrónico que aparece acá. El WhatsApp, pues el 310-805-2655, ese es mi mismo número de teléfono. El correo electrónico es colayap@micena.edu.co. Por último, muchachos, darles gracias por su participación, que tengan buena noche y que Dios los bendiga. Hasta luego, instructor. Buenas noches. Muchas gracias, linda noche. Igualmente, buenas noches.